Siguiente, yo creo que son los versículos más importantes de la palabra Dios. Si bien toda la Biblia tiene el poder de transformar la vida de la persona, yo creo que en estos versículos está una clave muy importante. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿lo tienen? ¿Sí? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque dice la palabra de Dios en el versículo 14: ¿cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Sábado 19 los esperamos para anunciar las buenas nuevas en Plaza Moreno, ¿sí? Amén. ¿Qué se puede aparte de la mente? Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Una vez más, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Oramos. Te damos gracias, Dios, por este tiempo que tú nos regalas. Gracias, mi Dios, porque nos das esta libertad, Padre Celestial, de poder abrir tu palabra, leerla, Padre Santo. Dios, queremos conocerte más, queremos hacer tu voluntad, queremos agradarte, Señor, pero dentro de nosotros tenemos nuestra naturaleza pecaminosa, Señor, que muchas veces y casi siempre está guerreando con eso, Padre Celestial, de hacer la voluntad de nuestra carne. Triste, Señor, cuando realmente nos damos cuenta que estamos fracasando en esta área, que perdemos una batalla aún antes de empezarla, Padre Celestial. Dios, en esta noche queremos continuar con el estudio de la fe, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a poder entender lo que tu palabra nos enseña referente a la fe, a este don pero tan hermoso que podemos tener cada uno de nosotros. Dios, queremos pedirte, Padre Celestial, que ore nuestras mentes, que no salgamos de este lugar así como hemos entrado, Padre Celestial. Dios, que tu Santo Espíritu, Señor, obra en nuestras vidas y que tu Santo nombre sea glorificado en esta noche. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. El miércoles pasado hemos empezado el estudio referente a la fe. Hemos hablado de que sin la fe, si no tenemos fe, muchas veces en nuestras vidas la preocupación abunda en nosotros, ¿no es cierto? Cuando no confiamos en Dios, vienen los problemas, porque sí o sí vienen, y nos hundimos en esos problemas y nos preocupamos de más. Nos sentimos solos porque ni siquiera podemos tener la capacidad de poder pensar que Dios está con nosotros, que Dios nos está acompañando en esta situación difícil. Tenemos culpa porque la duda muchas veces también produce ese estado de ánimo en nuestras vidas, el estado de ánimo de culpa, de que dudamos, no creemos si Dios nos puede dar una mano en lo que estamos atravesando. Y sobre todas las cosas, cuando no hay fe hay desobediencia, ¿sí? No estamos obedeciendo la palabra de Dios. Qué importante es que nosotros podamos entender eso, que usted y yo sí podemos tener fe en nuestras vidas. Es necesario para un cristiano, para crecer, para caminar, para nuestro diario vivir, desarrollar la fe que tenemos, ¿sí? Ahora, hemos empezado a hablar un poco, y vamos a continuar de estos puntos. Son 3 puntos. La realidad de la fe bíblica. ¿Qué es la fe? ¿Qué nos fe? ¿Sí? Hemos dado un ejemplo el miércoles pasado. ¿Recuerdan cuando si alguien te dice solamente necesitas tener fe? Solamente cree. ¿Han escuchado eso, no? ¿Sí? Cree. Pues surge otra pregunta. ¿Creer en qué? ¿Fe en qué?
Eso es algo que debemos hacernos cuando de repente, hermano, ¿qué te hace falta? Y esto y aquello. Fe, Dios te va a proveer fe. ¿Fe en que Dios te va a proveer o fe en Dios? ¿En qué tenemos que tener fe? Es dónde va dirigida. La fe es buena, pero muchas veces usted y yo, por lo que nos enseñan o por lo que entendemos o por lo que escuchamos, es más fácil depositar nuestra fe, en algo positivo. ¿Sí? Queremos hacer llegar a la definición de fe, decir que tener fe es tener mentalidad positiva. Pero fe bíblica no es eso. ¿Sí? Muchas veces decimos, tenés fe, Dios lo va a hacer, fe. Por ejemplo, hoy, yo tengo fe que no va a llover, podemos decir, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Llovió? Sí. Entonces, ¿qué? ¿No tuve fe, por eso llovió? No es una mentalidad positiva la fe. Porque si nosotros queremos depositar nuestra fe en la fe, ¿sí?, en una mentalidad positiva, lo único que vamos a conseguir es desanimarnos y llegar a pensar o a llegar a la conclusión de decir, Dios no quiere hacer nada conmigo, o Dios no le interesa lo que yo anhelo, o tal vez hay algo oculto dentro de mí que está estorbando que Dios esté obrando en mi vida. Porque todos los que estamos aquí, creo yo que tenemos anhelos en nuestras vidas, tenemos sueños en nuestras vidas, tenemos algo que queremos concretar. Muchos anhelamos cambiar, llegar a tener una mejor posición laboral. Muchos deseamos sanidad en lo físico, ¿sí? Muchos deseamos tener una buena posición. Muchos desean madurar en la fe cristiana, ¿sí? Y con mentalidad positiva eso no se logra. Sí te ayuda bastante, es bueno, si es ser positivo, sí. Claro, nadie quiere hablar con una persona que es negativa. ¿No es cierto? Que cuando hablas le das una idea, te derrumba, te tira por el suelo. ¿Quién quiere hablar con una persona tan negativa que siempre ve la quinta pata del gato? Una vez que la cuarta pata del gato. ¿Sí? Fe realmente positiva. ¿Recuerdan el ejemplo que vimos el miércoles pasado del chico que fue a su papá, creo que me aplacé en matemáticas? Papá, tienes que ser positivo, mi hijo, pensar positivo, tener fe. ¿Sí? Pensar positivo que no. Y bueno, el chico piensa, como dijimos, ¿no? Papá, creo positivamente que me aplacé. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la realidad de la fe? ¿Cuál es la fe bíblica que la Biblia nos enseña? Usted y yo podemos tener fe. Muchos anhelamos y pensamos que usamos la fe como un objeto. ¿Qué quiero decir con esto? Porque pensamos que tal vez esto sea el tamaño de mi fe, y ya es grande, porque la Biblia dice que tenés la fe como el tamaño de una mostaza, semilla de mostaza, mejor dicho. Podrías decir a esta montaña, pásate para allá, y lo haría. Ahora, ¿qué es lo que mueve la montaña? ¿La fe? ¿Qué mueve la montaña? ¿Escuchaste esa frase que dice la fe mueve montañas? Un pequeño gran error. No es la fe, es Dios. Esa es la realidad de la fe. ¿Sí? Por eso, podemos decir que tenemos fe, pero ¿fe en qué? Yo puedo decir, yo tengo fe que este año me voy a graduar y poner todo mi empeño en estudiar y hacer lo máximo posible y me gradúo. ¿Fue mi fe? No, fue mi esfuerzo. ¿Sí? La fe positiva, la mentalidad positiva me llevó a pensar en eso. Van restando, ¿sí? Pero ese es el punto que tenemos que entender. Nuestra fe no puede basarse en lo que podemos razonar en nuestra mente. Nuestra realidad, la realidad bíblica es donde usted y yo depositamos nuestra fe. Es en Dios. Es en Dios. Esa es la realidad de la fe. La fe verdadera es la fe en Dios. La Biblia que hemos leído dice lo siguiente:
Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que creyere no será avergonzado. Con este versículo, si lo deducimos hacia primera vista, podemos decir que la fe salva. Pero la fe no te salva. Es la fe puesta en Cristo la que salva. Como resultado, entonces, mi Salvador es Cristo, no mi fe. ¿Se entiende? Cristo es nuestro Salvador. Ahora bien, sigamos. ¿Saben por qué no podemos depositar nuestra fe en nuestra mentalidad positiva? Porque el diablo es astuto. El diablo puede acercarse y decirte, ¿sabes qué? No sos tan buena persona como para merecerte el cielo. ¿Estás seguro que vas al cielo? ¿Qué le respondería? Si vos empezás a razonar, claro, ¿cuántas veces pequé hoy? Es una falacia. Sí. Y muchas veces caemos en ese error. Empezamos a cuestionar. ¿Sí? Pero ¿sabes qué? Nosotros podemos decir, ya lo sé, yo no tengo puesta mi fe en mí. Pero también el diablo te puede decir, ¿para qué vas a la iglesia? Está lleno de hipócritas. ¿No es cierto? ¿Pensaste alguna vez en eso? ¿Qué le respondes? Al diablo. ¿Sí? No estoy poniendo mi fe en las personas, estoy poniendo mi fe en Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿No es cierto? El diablo te puede decirte, pero no estás haciendo, no te sentís como debes sentirte sirviendo a Dios. A lo cual usted y yo podemos responderle y decir, amén, que nuestra salvación no se basa por sentimientos ni por emociones, se basa por lo que Cristo ya hizo. Muchas veces queremos cuestionar, si no entendemos bien lo que la Biblia nos enseña referente a la salvación, porque hemos pecado, y la cual es importante que nos sintamos mal cuando pecamos, pero muchas veces decimos, uy, ya perdí, ya no soy salvo. ¿Será que soy salvo? No se basa por emociones, por lo que usted pueda pensar, se basa en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, por usted y por mí. Esa es la realidad de la fe bíblica. Le doy un ejemplo, vamos a saltar rápido para poder hablar un poquito más de esto. Hace poco se inauguró el puente acá cerca de mi casa, en la 514. ¿Sí? Yo puedo decir, venir con el auto y pararme delante del puente con el auto, lo cruzo, ¿será que me va a soportar? ¿Será que me va a aguantar? Oh, soy cabezón, y aparte tengo panza. Puedo decir eso. Y yo veo que pasa ya un camión, pero de carga, va pasando, la gente va y viene encima de ese puente, y yo estoy ahí dudando. ¿Será que me va a aguantar? ¿Será que yo puedo pasar? O el otro siguiente ejemplo, usted va por Buenos Aires y ve los viaductos, ve las autopistas, uno arriba del otro, autos de arriba, camiones de carga, todo un montón de cosas. Wow, ¿será que me va a soportar a mí? ¿Será que me va a aguantar? Y empezás a dudar, empiezo a dudar de eso, ¿no? Y bueno, yo puedo decir, puedo tomar la siguiente decisión, bueno, a ver qué pasa, paso. Y llegué a pasar, wow, mi fe. No, yo estaba teniendo dudas. Pero si yo me detengo y empiezo a mirar realmente la estructura de lo que está hecho ese puente que está cerca de mi casa, de lo que está el viaducto, encima que está parado, puedo ver las bases que tiene, el hormigón, los fierros, todas esas cosas, y estoy consciente realmente que puede soportar, yo automáticamente voy pasando. Así es nuestra fe. Nuestra realidad de la fe no se basa en lo que podemos sentir o lo que podemos pensar. La realidad de nuestra fe se basa en dónde lo estamos depositando. Si usted y yo conocemos a Dios, quien es la fuente de la fe, esa es la realidad de la fe. Dios, Él es el que soporta. Yo puedo confiar en ese puente porque sé que está hecho de hormigón, tiene buenas bases. Pero cuando mi fe tiene buenas bases sólidas en Cristo Jesús, yo puedo confiar en Dios. ¿Se entiende? Otro ejemplo.
Cuenta, esto lo leí, cuenta una historia que en cierto estado de los Estados Unidos, valga la redundancia, Mississippi, hubo un invierno tan fuerte que el lago se congeló. Se congeló y bueno, y el hombre iba a cruzar, iba caminando, y para cruzar podía hacerlo por el puente, pues estaba lejos. O podía cruzarlo por el río congelado. ¿Sí? Bueno, no quiero caminar hasta yo voy por acá. Y empezó a caminar. Caminaba encima del hielo, caminando, hasta que llegó hasta cierta distancia, miró para atrás. ¿Y si se rompe? ¿Qué hago? Mejor me voy agachado. No, igual. Mejor me voy acostado. Se fue acostado, regresando de vuelta. Se va a romper. Nadie va a saber qué pasó conmigo. Y se iba acostando despacito. Caminaba bien, pero de repente iba acostado. ¿Quiere que me acueste? ¿Me acueste? No. ¿Sí? Marcha rastreante, lo hicimos en la sesión militar. Iba despacito. Y empezó a escuchar un ruido. Ya se está rompiendo el hielo, decían. Ya se está rompiendo el hielo. Mi esposo no va a saber qué pasó conmigo. ¿Qué hago? Y cada vez más fuerte el ruido. Y él así miró para atrás y no se rompía nada. ¿Qué pasó? Y miró así para atrás y era un hombre con un carro, con caballos y madera trayendo encima del río. ¿Sabes cómo se levantó el hombre? No pasó nada. ¿Cuál es la diferencia con los dos hombres? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? El hombre número uno no conocía la base. El hombre número dos conocía cómo estaba el hielo. En nuestra fe, la realidad de nuestra fe es dónde estamos depositando nuestra fe. ¿En quién? ¿En qué lugar? La Biblia dice, como dijimos, si tuvieses fe como un grano de mostaza, bien pequeño, ¿sí? Y por cierto, los que quieren discutir la veracidad de la Biblia dice, no, la Biblia dice que el grano de mostaza es la más pequeña de todas las semillas. Jesucristo lo dice. Y eso científicamente está comprobado que es mentira, que no es cierto. Pero los que quieren discutir esto, no saben o no quieren saber que eso era una manera de hablar del pueblo judío de la época. Era un refrán. Y Jesucristo usó eso para decir, ¿te imaginas la fe que usted y yo necesitamos? Déjame decirte, es mucho más importante tu pequeña fe que tu gran fe depositada en lo que vos podés hacer. Tu pequeña fe puesta en el lugar correcto, en Dios. Qué importante es que nosotros podamos ver esto. Salmo 9:10 dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. En ti confiarán los que conocen tu nombre. ¿Dónde estamos depositando nuestra fe? ¿En qué tenemos fe? ¿Estamos confundiendo la fe con una mentalidad positiva? Ojo, es bueno ser positivo, pero eso no es fe. ¿Dónde está nuestra fe? Daniel 11:32 dice, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Conoces a tu Dios? ¿Sí? Número uno, entonces, para poder entender referente a la fe, es que necesitamos poner nuestra fe en Dios. La realidad de la fe no es un pensamiento positivo, no es la fe en la fe, es la fe en Dios. Crea a Dios. Crea a Dios. Si quieres que tu fe se fortalezca, no pongas la fe en tu propia fe. Ponela en Dios. Ponela en Dios. Esto me lleva al segundo punto. ¿Cuál es la raíz? Si la realidad de la fe es mi fe en Dios, ¿cuál es la raíz de la fe entonces? Incredulidad.
No, la raíz. La raíz. Vamos a hacer lo siguiente, para que nosotros podamos entender la realidad de la fe, es que nosotros necesitamos conocer a Dios. Ok. ¿Cómo conocemos a Dios? La palabra. Amén. Entonces, ¿cuál es la raíz de la fe? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Denme 10 minutos más y termino con este punto y seguimos el próximo miércoles, ¿sí? La palabra de Dios. Y rápidamente, ¿sí? Romanos 10:14. ¿Y cómo creerán a aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Luego el versículo 17 dice: por esto la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí? Para que nosotros podamos tener fe, necesitamos escuchar a Dios. Necesitamos escuchar a la palabra de Dios. Necesitamos leer la palabra de Dios. Filipenses 1:29 dice: porque se os ha concedido a vosotros a causa de Cristo no solamente el privilegio de creer en Él, sino también el de sufrir por su causa. ¿Qué nos quiere decir? La fe no es algo que vos te lo traes, Dios te lo da. ¿Entendés? Dios te da la fe. No es que por más que vos te sientes, tengo que tener fe, tengo que tener fe, tengo que tener fe, voy a creer, creo. No es eso. Dios te da la fe. Ahora, ¿cómo acrecentás esa fe? Escuchando a Dios. Escuchando a Dios. Te digo dos cosas y termino con esto. La Biblia en el griego habla de dos nombres: logos y rema. Hoy en día el rema es muy mal utilizado en el púlpito, porque lo utilizan para poder cambiar y amoldar ciertos versículos a ciertas prácticas y eso. Ahora, ¿qué es logos? Logos es la palabra escrita, así la Biblia que tenés en tu mano. Eso es logos. Logos, ¿sí? Es la Biblia tal cual la tenés. ¿Qué es rema? ¿Cuántos de los que tienen aquí tienen un versículo favorito que significa algo para ustedes? Amén. ¿Amén? ¿Lo tienen? Amén. Para mí es Romanos 8, 38, 39. Me sirve en mis momentos de desesperación, me sirve en mis momentos de alegría, en mis momentos de duda fue mi arma de fuego, de poder entender que no hay nada, pero nada que me puede separar del amor de Dios. No importa cuán sucio sea Jorge Rodríguez, nada me puede separar del amor de Dios. Es lo que Dios me mostró a mí a través de ese versículo. Eso es rema. Usted puede leer la Biblia y Dios lo va a estar llevando a entender, hablando a través del Espíritu Santo para que puedas entender. Y para que eso pueda ocurrir, usted y yo necesitamos leer la palabra de Dios. Por eso es importante que cuando tomamos la Biblia, la cual creemos que es la palabra de Dios, no lo tomes como la revista del mes, no lo tomes como el diario del día que lo haces a la mañana o a la tarde, al mediodía cuando tomas tu café. Tomarlo como que Dios te está hablando en lo más profundo de tu mente. Porque una transformación verdadera empieza en la mente. Y cuando te dicen, te lavaron el cerebro, amén, que nos sigan lavando. Ese cambio es importante. Por eso es importante. La realidad de la fe es que Dios es la fuente de la fe. Por más que yo me esfuerce por mí mismo, no lo voy a conseguir. Dios me da la fe. Yo lo puedo desarrollar a través, gracias a Dios, a través de la comunión que tenga con Él. Ahora bien, la raíz de la fe bíblica, ¿sí?, es la palabra de Dios. ¿Ya alguna vez que te hayan dicho o digan,
decláralo. Decláralo. La Biblia nos enseña eso. Sí, es bueno orar a Dios con fe, ¿sí? Recuerdan que hemos dicho el miércoles pasado que Dios, Jesús en su propia ciudad, en su propio pueblo, no hizo muchos milagros por causa de que no había fe. Pero fe que Dios no podía hacer milagros, claro que sí podía hacer milagros. Y la gente quería ver milagros, pero saber que Dios, en la persona hombre de Jesús, ¿sí?, entendió los corazones de ellos, y viendo que por más milagros que hayan en ese lugar, no iba a haber conversión genuina. Recuerden, todas las obras que hizo Cristo y que está mencionado en la Biblia, hubo un cambio en las personas y un propósito. Qué importante es, Dios da bendiciones a nosotros de acuerdo a nuestro corazón, va cambiando. De acuerdo a nuestro corazón, va cambiando, como lo hemos dicho el miércoles pasado. Hebreos 11.1 perdón, 11.1 es algo muy importante que no quiero dejarlo sin leer, un versículo muy conocido. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿sí? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuántos tienen esperanza? ¿Hay esperanza en tu vida? ¿Cuál es tu mayor esperanza? Algunos dirían, tengo esperanza de sacarme la lotería, tengo una esperanza de conseguir un auto, tengo la esperanza en esto, y pueden ser causas nobles, ojo, pero la esperanza bíblica, ¿sí?, es dada por hecho. No es creo que voy a conseguir. La esperanza bíblica es creer que ya hay, que ya lo tenés, que ya lo es. Esa es la esperanza que habla la Biblia. La fe es pues la certeza, dice la palabra de Dios. Hoy en día la palabra esperanza puede ser definida en una posibilidad. Puede ser que consiga, puede ser que llegue, y lo usamos en términos de esperanza. Pero la esperanza bíblica significa una firme convicción, una certeza, algo sólido, algo firme. Por eso tu fe no puede estar basada en lo que vos podés alcanzar, en lo que vos podés alcanzar con tus propias manos. No estamos caminando nuestra fe, no con nuestra fe encima de huevos, encima de gelatina. Estamos sobre la roca, que es Cristo. La piedra que es el fundamento. Ahora, qué importante sería que realmente nosotros podemos entender, es pues la certeza, cambiar de puesto, sustancia. Es la sustancia, ¿sí?, de las cosas que esperas. Sustancia es algo que realmente lo puedes ver, palpar y tener, dado por hecho. ¿Cuál es tu fe? ¿Es algo pasajero? ¿Es algo según las circunstancias? ¿O es algo sólido? ¿A qué llamas fe? El próximo miércoles me gustaría compartir con ustedes la conclusión de este estudio, que sería ¿cuál es el resultado de la fe bíblica? ¿Cuál es el resultado? Si tenemos la fe correcta, ¿cuál sería el resultado de esa fe? Yo les invito a que inclinemos nuestro rostro, por favor.